La muerte de la reina Isabel II en Gran Bretaña, con todo el protocolo que significó su despedida. Bueno, ahora ya Carlos III es el nuevo rey de Gran Bretaña, pero nos hizo pensar y conocer más sobre las monarquías, ¿no? Y preguntarnos también cuántas monarquías siguen vigentes, para qué sirven las monarquías, porque estamos en un contexto en el que la mayoría de los países somos republicanos, tenemos como presidente, jefe de Estado, pero hay muchos países todavía que tienen monarquía, cuyo jefe de Estado es el rey. No tiene el mismo poder en todos los países, pero es interesante conocer sobre esto, que uno quizás lo estudió cuando iba al colegio secundario, y claro, y uno se olvida que hoy en día, en la actualidad, hay muchos países que todavía viven de esta forma, con monarcas en su país. Vamos a conversar sobre este tema, vamos a aprender y conocer y recordar también características de las monarquías, y sobre todo saber qué pasa hoy con la monarquía en la actualidad. Nicolás Graciano, historiador, docente de la UBA, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes, un gusto. Un placer, Nicolás. Qué interesante la charla que vamos a tener, porque nos surgieron un montón de preguntas con todas estas noticias que estuvimos. Además, uno desde otro lugar del mundo, tan alejado, ¿no? De eso, veíamos los protocolos, la despedida, todo lo que significa la reina o el rey en algunos casos para el país, y nosotros como desconociendo todo eso, ¿no? ¿Para qué sirven hoy las monarquías y cuántos países, quiero que me cuentes, siguen con monarquías vigentes hoy en día? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, si nos remitimos solamente al ámbito europeo, los países que hoy conservan hasta el día de hoy monarquías son realmente las que nosotros tenemos más en mente, porque incluso por ahí nos toca más de cerca como historia nacional: Gran Bretaña, España, la reina máxima en Países Bajos, pero también tenemos, por ejemplo, las monarquías nórdicas, Suecia, Noruega, Dinamarca, claro, ¿sí? Que son por ahí las que menos tenemos presente porque son monarquías que vamos a considerar más débiles. ¿Cuál es la función de estas monarquías? Sí. No, dale, terminé con esa función, con eso, dale. Bien, ¿cuál es la función de las monarquías en la actualidad? Tienen una función que a nosotros, como decís vos, desde lejos, desde países republicanos, pensamos que son un gasto, sí, que son puramente protocolares, sí, que nos preguntamos, ¿pero para qué sirven? O sea, ¿no se dan cuenta que no tienen ningún poder? Y efectivamente, si bien no tienen ningún poder real, no se pueden meter en cuestiones de gobierno, como vos bien dijiste, las monarquías, o en este caso los monarcas, funcionan como cabezas de jefe de Estado. Y ahí es necesario distinguir qué es el gobierno y qué es el Estado. Volvemos como una clase cívica de la secundaria, ¿no? Sí, dale, está buenísimo. El Estado es aquella estructura, ¿sí?, ¿no?, que efectivamente administra un Estado, los ministerios, las oficinas públicas, y el gobierno es quien se hace cargo de ese Estado por un tiempo determinado y lleva adelante las políticas que sean necesarias. Claro. O sea, Nicolás, en una república, el jefe de Estado y el gobierno es la misma persona. O sea, el jefe de Estado gobierna. Exacto. En cambio, en una monarquía, no. Son dos cosas distintas. Y tiene que ver con el desarrollo histórico que tuvo los países europeos, sobre todo desde fin de la Edad Media, Edad Moderna y en la actualidad. La función que toman las monarquías, principalmente al día de hoy, y lo vemos en el caso ejemplar en la reina Isabel, sí, es mantener una estabilidad y una unión nacional independientemente de los gobiernos que pasen. Ah, bien. Es decir, independientemente, en el caso de Gran Bretaña, ¿no?, gobiernan los laboristas o los conservadores. Pensemos que Isabel pasó la Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Malvinas. Pasó tanto, podemos pensar, el estado de bienestar como el neoliberalismo, la globalización, y la función que cumple Isabel es la de, o cumplía Isabel, o cumple actualmente los monarcas europeos, es la de mantener una estabilidad política en momentos donde el gobierno puede mostrarse tal vez inestable. Claro, y el reinado es vitalicio, o sea, los reyes están hasta que se mueren. Podrían abdicar, que era, por ejemplo, lo que en algún momento incluso Carlos había dicho, de que él iba a abdicar a favor de su hijo apenas fallezca su madre, pero sin embargo hubo algún cambio del cual todavía no nos enteramos por qué, pero asumió el trono y él dijo que iba a ser hasta que
iba a gobernar igual que su madre, hasta que la vida se lo disponga. Bueno, igual, viste que uno también desconociendo desde lejos, nada que ver la reina Isabel con el rey Carlos. A uno le pareciera No, que va a ser un reinado totalmente diferente por el carácter, por la historia, por todo. bueno, y ahí tenemos que pensar también la cuestión de la legitimidad, ¿no? Porque digo, hay una legitimidad que era personal de Isabel, que la construyó a lo largo de sus más de 50 años de reinado, Claro. y una legitimidad que tiene la corona como institución. La corona como institución, al igual que nosotros cuando somos chicos y les juramos fidelidad a la bandera, es como una fidelidad casi automática, ¿no? Digo, nosotros, como cuando hacemos la jura a la bandera, muy bien no sabemos qué estamos haciendo. Sí, Cuando es somos cierto, chicos. es verdad. Sin embargo, es como un acto ritual. Lo mismo que vos decías de lo protocolar, de todo lo que fue la reina Isabel, las repúblicas también lo tienen. Y un acto sumamente protocolar y ritual es, por ejemplo, la jura a la bandera. Ahora, esa jura a la bandera, que podría ser una jura al Estado, no es lo mismo que la legitimidad que nosotros podamos percibir de un gobierno, no. En el caso similar pasa lo mismo con Isabel y Carlos. Carlos no es la figura carismática que es Isabel, todavía no tuvo tiempo, ¿no? Pero digo, ya para asumir en alta edad, por la historia que él tuvo, Sí. la cuestión de Lady Di, ya entra un reinado un poco deslegitimado o tal vez con no el mismo carisma que logró Isabel. Y Sí. Nicolás, ¿algunos reyes tienen como más atribuciones que otros? O sea, vos hablabas de la unidad nacional, que eso está perfecto, pero digo, en algunos países se toman más atribuciones o no, o está bien delimitado lo que el gobierno, como vos decís, hace y lo que el rey hace, y es siempre igual. Bien, sí, volvemos. Si nos centramos en el ámbito europeo, todas las monarquías son parlamentarias. Quiere decir que son constitucionales. O sea, nos olvidamos de esta idea de que el rey es rey porque es un mandato divino. La verdad que todas son de puramente protocolares. Bien. Después, eso en los papeles, ¿no? Lo que uno diría en la legalidad. Luego lo que sucede es que, sobre todo la monarquía española y la inglesa, los monarcas también funcionan como multimillonarios o como capitalistas. Claro. Entonces tienen algún grado de injerencia dentro de la economía de su país. Digo, para pensar un caso particular, el rey Juan Carlos, el de España, el que abdicó a favor de su hijo, que es Felipe IV, el actual rey, él hacía nexos económicos entre las empresas españolas y las antiguas colonias o países africanos, o incluso, digo, pensando en la historia nacional, intentó terciar cuando acá se expropió y se satisfizo YPF, que era Repsol anteriormente. El rey Juan Carlos ahí tuvo un intento de tratar de mediar. Sin embargo, si vamos a la realidad, las monarquías nórdicas, la noruega, la sueca, la danesa, son ahí puramente protocolares. Ahí Bien. no tienen ningún tipo de poder. Y lo único que simbolizan es eso, es sobre todo en países donde hay muchos conflictos de nacionalidades o regionalismos, como por ejemplo España, Gran Bretaña con la cuestión de Escocia, mantener una unidad nacional en una sociedad que tal vez no está tan unificada. En estos países, Nicolás, que hay monarquía, se va a seguir manteniendo. Es imposible pensar que deje de existir. En la historia no es imposible. ¿O qué debería pasar? Bueno, claro. Claro. Porque, por ejemplo, dos casos donde sí cayó la monarquía. La primera, la más clásica, la Revolución Francesa, donde tuvimos un evento, podemos decir traumático, violento, pero que abrió la edad contemporánea como la conocemos ahora. Y otro ejemplo, que también un poco cimienta esta idea del rey como unidad nacional, fue el rey Víctor Manuel III de Italia, que él fue el rey durante el fascismo. Él seguía siendo rey mientras que Mussolini estaba en el poder, y justamente por esta alianza con Mussolini es que después la monarquía se disuelve. Claro. Lo que sí podemos suponer es que, por ejemplo, la monarquía británica mañana no va a desaparecer. ¿Mañana qué? Sí. Digo, mañana no va a desaparecer. Ah, está bien, claro, porque es muy poderosa. Sí, sí. Exacto. Sí podemos suponer, por ejemplo, con todo este movimiento independentista que hay con
con Escocia, que tal vez pierdan el reino de Escocia, que es un reino más dentro de ese Reino Unido. Pero la monarquía en sí misma, difícil que se disuelva. ¿Cómo es la tradición, Nicolás? ¿Quién pasa a ser rey cuando muere un rey? El hijo primigénito. Según en qué país. Actualmente, por ejemplo, en Francia, mientras que existía la monarquía, no había ningún tipo de posibilidad de que una mujer asuma un reinado. Era la ley sálica. En España hubo guerras con respecto a ver si asumía una mujer o no, las guerras carlistas. En Gran Bretaña no habría problema, sería el primogénito, ya sea mujer u hombre, ¿sí?, quien asume la corona. Lo mismo Dinamarca, lo mismo actualmente los Países Bajos. De hecho, los hijos de Máxima y el rey Guillermo, quien es primigénita, es su hija más grande, quien asumiría el próximo trono. Que ya se los va preparando durante toda la vida, ¿no? Sí, porque es un rol que uno nace básicamente para eso. Para eso. Digo, más allá de que nosotros podamos juzgar que es una vida donde, como podemos pensarlo de todo lo que floreció a través de los memes después de la muerte de Isabel, digo, que no trabajan y un poco nos reíamos un poco de las primeras facciones de Carlos III como rey. La realidad es que, más allá de que obviamente no padecen ninguna necesidad, viven en un mundo donde todo está digitado para lo que tienen que hacer y no tienen que hacer. Claro, no se imaginan otra forma de vivir tampoco. O sea, ya no pueden ni discutir, es eso. Exacto. Por eso, por ejemplo, fue tan traumático que uno de los príncipes renuncia a sus títulos, claro, porque Isabel en verdad no iba a ser la reina. Ella era la sobrina del rey. Su tío es el que renuncia para poder tener un matrimonio que la monarquía no le permitía, y es ella la que accede luego del fallecimiento de su padre como rey. Sin embargo, nada estaba dicho de que ella iba a ser reina. Claro, puede cambiar la historia también, como en estos casos así tan particulares. Lo contás así como, estamos imaginando que es como un cuento, ¿viste? Uno lo ve como un cuento a todo esto, tan alejado de lo que uno está acostumbrado. Por eso nos llama tanto la atención y muy linda la charla con vos. Te agradezco un montón por este ratito. No, por favor, gracias a ustedes. Nos sumergiste en un mundo diferente que estaba bueno conocer. ¿Cómo está la monarquía hoy en día, en la actualidad, en un mundo que ha ido cambiando tanto? Te mando un abrazo, Nicolás, un placer. Gracias a vos, hasta luego. Chao.